Licenciado, buenos días. Licenciado. Bien, hoy vamos a empezar ya una carrera muy rápida con todas las normas internacionales, no con todas, sí, las más importantes de las normas internacionales, probablemente con la primera que va a ser relativamente rápido y nos vamos a concentrar un poco más en aquellas normas que merecen mayor atención, ¿no? Como aquella que se refiere a inventarios, activos fijos, o propiedad de planta y equipo, flujos de efectivo, etc. Bien. Sí, Voy creo a que era compartir 22, pantalla. algo así. Estaba encimita. Ok, hoy vamos a empezar entonces con la NIC 1, que es la de presentación de estados financieros, sino antes mostrarles cómo viene, como ya les decía, la estructura de lo que son las normas internacionales. Las normas internacionales tienen su parte A, B y C. O sea, las lecturas que ustedes deben hacer tienen que ser en sus partes A, B y C de cada una de las normas internacionales. ¿Ok? Mucho más antes, las normas internacionales tienen el libro rojo, el libro azul, que en todo caso, el libro azul son las normas internacionales ilustradas, emitidas, o sea, inclusive aquellas que no están en vigencia. En cambio, el libro azul es aquel que tiene las normas internacionales ilustradas y son las que hoy en día son requeridas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las azules. Las normas internacionales tienen tres partes. La parte A veamos qué habrá. Ahí está. Entonces, esas tres partes, la A, la B y la C, la primera tiene las normas mismas. O sea, la primera son las propias normas. La parte B son las guías de implementación que incluyen ejemplos. La B es de ejemplos. La A es la norma, la B de ejemplos. Y todas las discusiones que han tenido las comisiones para definir la norma, para llegar a una conclusión, lo que se llaman los fundamentos de conclusiones, están en la parte C, donde ustedes pueden ver el porqué de haber hecho una cosa, quiero decir, por qué se clasificó en activo corriente y no corriente, y por qué el patrimonio también se puede definir como activo neto, eh, por qué el estado de resultados puede presentarse por función y por naturaleza, por ejemplo, el porqué de eso está en la parte C, lo que se llama fundamentos de conclusiones. ¿Ok? Entonces tenemos la parte A, que es la norma, la parte B, que son los ejemplos, la parte C, que son los fundamentos de conclusiones.
¿De acuerdo? Más allá de eso, también hay algunos elementos complementarios, pero que, bueno, lo que ustedes tienen que entender fundamentalmente son la parte A, B y C. ¿De acuerdo? Bien. Con eso, entonces, nos podemos ir a la norma 1, a la primera norma. Entonces aquí va a aparecer como NIC 1. Ahí está. Las normas, como ustedes saben, bueno, tal vez no esta que es de presentación, pero si tomo cualquier otro, como la NIC 2, que va a ser la que vamos a llevar después, la de inventarios, que es muy importante. Esta NIC 2, por ejemplo, tiene en su composición, todas las normas van a tener la siguiente estructura. Primero, más allá de las definiciones, la medición de los, en este caso, de los inventarios. Lo segundo va a ser el reconocimiento. Lo tercero va a ser la revelación, la información es revelada. O sea, fundamentalmente tiene tres partes cada norma: la medición, el reconocimiento y la revelación. Algunas, no todas, tienen las definiciones de algunos términos que son los más importantes. ¿Ok? Entonces, no olviden, medición, reconocimiento y revelación. ¿De acuerdo? Normalmente tiene ese contenido. Entonces, nos vamos a la primera, que sería la NIC 1. En este caso, por no ser una norma específica, sino una norma de presentación, tiene otra estructura, por supuesto la definición, y no hay la medición porque no es un activo ni un pasivo, sino es presentación de estados financieros. La estructura de los estados financieros, como lo vamos a ver enseguida, que es lo más importante, y las modalidades de lo que puede ser la presentación de cada uno de esos estados financieros, como el estado de resultados, que puede venir en dos modalidades: uno, por su naturaleza, y segundo, por función. Y hoy en día también se habla de los otros resultados integrales, también más conocidos como ORIS. ¿Ok? Estos otros resultados integrales, que son los ORI, que hacen sobre todo a cierto tipo de resultados no efectivizados y que por lo tanto quedan en un determinado momento en el limbo contable, en espera de que sean efectivizados o en espera de que hubieran sido realizados para llevarlos a los resultados. Lo vamos a ver en su momento. Yo quisiera partir, y bueno, y resumiendo después, cuál es la estructura que se tiene en cada uno de los estados financieros de las diferentes empresas. Entonces voy a hacer me voy a dar espacio para primero mostrarles, antes de hacer el resumen, esto que significa la estructura de presentación
estados financieros. O sea, estamos hablando de estados financieros de propósito general. ¿Ok? De estados financieros de propósito general. Para eso voy a tomar un ejemplo cualquiera. Voy a tomar una memoria, a ver, de alguna de las empresas. Bien, aquí tengo varias memorias. Puedo tomar esta que es de Concha y Toro, de algún año. Veremos, y vamos a ver otras más. Aquí tengo, ups. A ver si encuentro la memoria. Si no buscamos otra, no hay problema. No, parece que se ha dañado este. A ver, lo vamos a hacer. Es más, lo voy a borrar porque buscaremos otro. Aquí tengo varias memorias bolivianas. Aquí tengo una, esta puede ser interesante. Soprole, ustedes saben qué es Soprole. La de leche, ¿no ven? Espero que estén con sus notas. Vamos a ampliar, no se preocupen. Primero quiero ver sus notas. Sí, está con sus notas. Entonces nos va a ayudar. Y vamos a ver otras más para que ustedes primero tengan el contexto completo. Bien, fíjense cómo esto es la estructura de los estados financieros, obviamente bien presentados para un propósito general. De hecho, siempre va a tener el nombre de la empresa. Y el periodo. Ahora, ¿cuáles son los estados financieros? En realidad, aquí hay algo que está mal y que deberíamos tratar de corregir. Algo que está mal es esto. El informe del auditor financiero no es un estado financiero. Ahí, por favor, simplemente omítenlo porque el informe del auditor debería ir por fuera. ¿Cuáles son los estados financieros? Primero, son 4 de propósito general. El estado de situación, también conocido como balance general, el estado de resultados,
que puede ser por función o por naturaleza, en este caso está por función, el estado de resultados integrales, que en todo caso es uno solo con el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, en este caso los métodos pueden ser el método directo o el método indirecto, en este caso es el método directo, y el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, vamos a la primera parte, haremos ese resumen que ya les decía. Hagamos el resumen. La estructura entonces tiene 4 estados financieros. Y lo voy a poner así. Bien, el primero, el estado de situación, más conocido en ustedes como el estado de o balance general. Segundo, el estado de resultados y resultados integrales. También conocido como estado de pérdidas y ganancias. Tercero, estado de flujos. No es un flujo, son varios flujos. Flujos de... Caramba. Un segundito, he perdido la conexión del teclado. De efectivo. El estado de cambios en el patrimonio, también conocido como estado de evolución del patrimonio neto. ¿Ok? Esos son los 4 estados financieros más es parte componente las notas, los estados financieros. Es parte indivisible, es parte de los estados financieros, las notas explicativas o revelaciones. Bien, entonces no olviden, estamos hablando de 4 estados financieros que son de propósito general. El estado de situación, más conocido como balance general, el estado de resultados y resultados integrales, para nosotros más conocido como estado de pérdidas y ganancias,
el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, o más conocido como estado de evolución del patrimonio neto, y las notas a los estados financieros o revelaciones. Si yo le pongo aquí una columna más, ok, voy a advertir que este estado de situación es estático, quiere decir es a una fecha, por eso se dice al un segundito, estoy buscando las comillas que cierra. No, tampoco. Ahí está. Al, en el otro caso es dinámico. Por eso es que solamente refleja el periodo, todo el periodo. En cambio, el balance general es a una fecha. Entonces, aquí lo que decimos es caramba. Por él el estado de flujos de efectivo es dinámico. En realidad es mixto, pero más es dinámico. O sea, su leyenda va a decir, por él, el estado de cambios en el patrimonio neto es mixto, pero finalmente va a decir por él. Entonces, lo que vamos a tener es el balance general que es estático a una fecha, el estado de resultados que refleja todo un periodo, todo un ejercicio, todo un año, el estado de flujo de efectivo que aunque es mixto, refleja todo un periodo, el estado de cambios en el patrimonio es mixto, ¿no? Refleja todo un periodo y por eso se pone por él. Ahora hablemos de la estructura de las notas a los estados financieros. ¿Ok? Esta estructura va a ser que tiene, digamos, 4 partes. ¿Ok? Uno que tiene que ver con antecedentes de la institución, que va a reflejar antecedentes de la institución. Otro, donde no hay saldos, nada, que simplemente es todas las prácticas, las principales prácticas
y políticas contables de elaboración de los estados financieros. 3, los componentes, ya sea de cuentas o inclusive partidas que hacen a la estructura de los estados financieros. Y finalmente otros asuntos, como enseguida lo vamos a ver. Entonces, como dice aquí, las notas tienen algo que aquí le llaman información general, antecedentes. Vamos a tomar otro y ahí nos vamos a dar cuenta que dicen algunos. Información general. La información general de la entidad. ¿Ok? Segundo, un resumen de las políticas contables. Tercero, vamos a tener ya en sí a partir de la cuenta del efectivo y así todas las cuentas que tenemos aquí, ok, el desglose de cada una de ellas. Ahí todo eso que hace al balance general, que lo estoy marcando, y luego lo que hace al estado de resultados, hasta ahí, la 23, la 24, es hasta el estado de resultados, y luego están otros asuntos revelados. Entonces, el tercero va a ser composición de rubros y cuentas de balance y resultados. Y finalmente, otras revelaciones como ser. Podemos ver algunas que están aquí enunciándose, ¿no? Posición en moneda extranjera, como por ejemplo decía, posición en moneda extranjera, como por ejemplo los compromisos, como por ejemplo las garantías obtenidas y emitidas, como por ejemplo las contingencias y juicios, más se pone como contingencias, ahí están los juicios, como por ejemplo hechos posteriores, todo lo que hace a hechos posteriores, como es, por ejemplo, a ver, remuneraciones ejecutivas, aspectos de medio ambiente,
Arriba teníamos algo revelado un poco antes, como lo vamos a ver aquí. Antes, porque todo empezó con el efectivo, ¿no ve? Entonces, puede ser que hubieran habido también riesgos financieros y cambios en políticas contables más segmentaciones. Riesgos, cambios en políticas y segmentación. Entonces, claro que ahorita a la izquierda le vamos a poner lo que dice otra empresa, pero es básicamente eso. Estamos hablando de que la estructura de notas a los estados financieros tiene 4 partes. La información general de la entidad, el resumen de políticas y prácticas contables, la composición de los rubros y cuentas del balance y estado de resultados y otras revelaciones como la posición en moneda extranjera, los compromisos, las garantías, las contingencias, los hechos posteriores, remuneraciones ejecutivas, medio ambiente, riesgos, cambios en políticas contables y segmentaciones, que en todo caso estos son eventualidades. ¿Ok? Veamos a ver uno de Bolivia. Entonces decíamos aquí, bueno, en todo caso terminaremos de ver más o menos cómo resultan esas 4 partes en esta empresa. ¿Qué es Soprole, no? El informe del auditor independiente no es parte de la, pero sí ahí está el estado de situación. Caramba. Ahí está el estado de situación. Voy a tratar de ponerlo ahora sí. Claro, después vamos a ver cómo es que la norma internacional 1 permite a veces una clasificación de activos corrientes y no corrientes, pero eso es en esa modalidad. La propia norma permite también una clasificación en cascada, ¿ok? Que no requiere de una clasificación de corrientes y no corrientes. El pasivo lo mismo y finalmente el patrimonio. Rápidamente el estado de resultados que está hecho por función, de manera general digo, está hecho por función porque incluye el costo de ventas. Cuando no está por función, sino por naturaleza, no incluye el costo de ventas. ¿Ok? Digo más bien, el costo de ventas no se refleja como tal, sino que está desglosado en medio de todas las demás partidas, en cascada. ¿Ok? En este caso está por función y por lo tanto cuando dice por función buscamos el costo de ventas. Después, el estado de flujos de efectivo, ¿no? Ese estado de flujos de efectivo que tiene 3 partes, por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación o financiamiento. ¿Ok? Son las 3 partes. Después, el estado de cambios en el patrimonio que desglosa y ve la evolución de cada una de las cuentas patrimoniales. Ahora sí, hablando de las notas a los estados financieros, entonces decimos, las notas a los estados financieros, no sé cómo llegar a esta parte de aquí. Vamos a ver si puedo
Puedo irme a la derecha. Ahora sí. Entonces, partiendo de la nota 1, que es la información general de la empresa, desde cuándo se constituyó y todos los asuntos relevantes que hacen a la información de la empresa, inclusive cómo produce, cuáles son sus condiciones de mercado y cuáles son sus subsidiarias y todo eso, como en este caso, ¿sí? Todo lo que sea necesario y hasta llegar al punto de reflejar, en ese caso, los últimos pronunciamientos contables, de manera general lo pusieron. Haremos nomás desde un seguimiento. Y la nota 2 tiene que ver con un resumen de las políticas contables, partiendo de la base de preparación de los estados financieros, si es una base de efectivo, si está de acuerdo con normas internacionales, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Luego, si alguna de esas normas con las que se preparan los estados financieros cambiaron, como está ahí. En Bolivia es casi muy estático esto, no hay tantos cambios de normatividad. La base de consolidación, porque esta empresa consolida con sus subsidiarias. Y luego, las políticas contables que hacen a cada uno de los rubros. Ojo, no es todavía la composición de rubros. Seguimos en políticas y prácticas contables, ¿no? Donde en ese caso está hablando inclusive de segmentación y empezamos a desglosar las políticas y prácticas contables de medición y reconocimiento. Bueno, aquí está hablando de que la moneda con la que se prepara es la moneda funcional, es la moneda más usada en lo que significa este negocio. Y la moneda que se utiliza más por el entorno económico debe ser en este caso que viene de Chile, los pesos chilenos, ¿no? Pero a veces puede cambiar la moneda, porque si la empresa utiliza más en activos y pasivos una moneda de otro país, los yenes, digamos, japoneses, puede ser que la moneda funcional sea el yen y más bien sobre esa base se haga la conversión a pesos chilenos o pesos o bolivianos. Bueno, después empiezan cada uno de los rubros, estamos en políticas y prácticas contables, por si acaso, para que no haya confusión. Estamos en políticas, no en composición de cuentas, y las políticas deben reflejar tres aspectos: sistemas, bases y métodos. Entonces, lo primero que va a decir en propiedad, planta y equipo es, aquí no hay números, fíjense, descripción de cuáles son esas políticas y prácticas contables. Lo que va a decir como primero en propiedad, planta y equipo es cómo están valuados, ¿no? Entonces, ¿y cómo están reconocidos? Dicen, estos bienes se reconocen a su costo, al inicio, ¿no? Y después se lleva sus depreciaciones acumuladas, ¿ok? También se considera el deterioro que hubiera habido en el año. Inclusive aquí nos están hablando que están sujetas a revaluación, ¿de acuerdo? Y la última revaluación ha sido el 1 de enero del año 2009.
Refleja y dice, bueno, ahí está la composición de propiedad, planta y equipo, y luego va a hablar, y posteriormente, ¿qué pasa si hay mejoras, ampliaciones, etcétera? Si hay reemplazos, su tratamiento es primero al costo y después obviamente se asocian a cada una de las propiedades, planta y equipo. Va a describir y va a decir cómo se deprecia, qué método se utiliza, porque ya les digo, hay que describir sistemas, bases y métodos. ¿Será línea recta? ¿Será unidades de trabajo? ¿No? Entonces, en este caso utilizan línea recta, es método lineal y con bases en valores residuales y las vidas útiles técnicas estimadas. No son vidas útiles que un decreto les ha impuesto, no. Ellos han estimado técnicamente cuál es su verdadera vida útil para reflejar el negocio. ¿Ok? Después, ninguno entre costo y mercado, como hemos enfatizado, nadie puede sobrepasar, en el caso de activos fijos, por ejemplo, su valor de uso, que es el máximo de importe recuperable entre costo y mercado, el más bajo. ¿Ok? Y que se estima, y como ustedes han hecho, igualito que en el caso de el radiotaxi, se define el monto descontado y se toma entre costo y mercado el más bajo y ese es el valor recuperable que es estimado. ¿De acuerdo? Bueno, y así de cada uno de los rubros, ¿no? Porque pueden tener también arrendamientos en activos. Después se va, por ejemplo, a inventarios igualito. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es la forma de evaluación o la base de evaluación? ¿Y cuáles son los métodos? PEPS, WEPS, costo promedio ponderado, no sé. En base de evaluación, costo mercado el más bajo, pero en inventarios no puede superar su valor neto de realización. A ver, veamos si hacen aquí en esta empresa esto más, ¿no? Dice, los inventarios se evalúan, ven, la medición primero al costo, ¿no? Y al valor neto de realización. ¿Sí? Ahora, el costo, la distribución que va al costo de ventas, tal vez aquí debían haber puesto, el costo de ventas se determina por el método de costo promedio ponderado. Entonces, ha anunciado la base y ha anunciado el método. Ahora va a desglosar y va a decir, una cosa son los productos terminados, otra cosa son las materias primas. Bueno, en caso de productos terminados, obviamente su composición parte de materiales, materia prima, mano de obra y los gastos de fabricación. ¿Ok? Donde además compone el activo fijo, porque es una empresa industrial. Entonces, y esa distribución se hace en función de su capacidad normal. Les voy a hacer recuerdo de esto cuando estemos viendo en la NIC 2 la siguiente semana, de cómo se saca la capacidad normal, que no es muy difícil, no va a ser, pero debe realizarse, debe enunciarse también. Entonces, ustedes nunca olviden que esta es una adecuada presentación de notas a los estados financieros. En cambio, la materia prima es pues comprada, ¿no? Y se valorizan a su costo promedio ponderado. ¿Por qué? Porque esta materia prima después termina en la producción como producto terminado. En ningún caso el valor de la mercadería va a superar el valor del mercado porque siempre tiene que ser menor. Costo y mercado el más bajo son los que permanentemente dominan la evaluación en cualquier rubro. ¿Sí?
y siempre tiene que estar en función del valor neto de realización en el curso normal del negocio. Y los ajustes del valor neto realizable, por supuesto, tienen que ir seguramente como deterioro, basados en su obsolescencia y si son defectuosos. ¿Ok? Ninguno de estos inventarios supera el valor neto de realización, el BNR. Y después va a describir cómo se evalúan los activos biológicos y cómo es que se maneja el efectivo en cuanto a su evaluación y si es que están pignorados o no están pignorados, qué pasa con las cuentas por pagar, qué pasa con las otras obligaciones, y así cómo se reconocen los ingresos, en qué momento se reconocen los ingresos, qué pasa con la evaluación de los arrendamientos y su tratamiento. Y bueno, ¿no? Pueden tener mucho más que eso, dependiendo de los rubros más significativos que tenga la empresa. El tercer componente de las notas, en todo caso aquí le han puesto como riesgo, pero el tercer componente ya es la composición de cada uno de los rubros, que es diferente. No sé si está aquí, no está, ¿no? Vamos a ver, me voy a ir directo a los componentes. Está hablando de riesgo en este caso. Ahí está. Aquí lo han puesto como nota 6, pero en realidad es la parte del cuerpo tercero. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, el efectivo se compone de tales cuentas: caja chica, caja general, cuentas bancarias, cuentas corrientes, caja de ahorro, no sé. Esas ya son composiciones. ¿De acuerdo? ¿Dónde está, pues? Hemos hecho perder el efectivo. Por supuesto, después vendrán las cuentas por cobrar. Ya son detalle de composiciones. Entonces aquí está viniendo como segunda parte las inversiones de corto plazo, instrumentos financieros que compran, DPFs, muchos DPFs, fíjense, ahí uno puede darse cuenta, esta empresa maneja muchos DPFs, pero algunos DPFs tienen con pacto de recompra. En Bolivia eso tiene otro nombre, ¿no? Tienen pacto de recompra o tienen depósitos a plazo fijo con recompra. ¿Ok? Y así, la composición de cuentas por cobrar, que está aquí al ladito. ¿Cuánto tienen de deudores comerciales, comerciales nacionales, extranjeros, otros deudores? ¿Cuál es su previsión por deterioro? ¿Qué pasa con el deterioro? ¿Y qué pasa con ciertos descuentos que ellos tienen por REPL? Que en todo caso yo no entiendo qué será pues un REPL. Y por eso tampoco los usuarios entienden que es un REPL, deben desglosar y decir, ahí está su llamadita y dice, REPL es cuando la empresa hace tal cosa. Desglosan y explican qué componen cada una de las cuentas y así va a estar la composición. ¿De acuerdo? Y las cuentas por cobrar con entidades relacionadas, cuáles son sus entidades relacionadas, composiciones y composiciones de las cuentas que hacen al balance general, al estado de resultados, es como ellos van a tener. Y ahorita les voy a mostrar qué pasa con Bolivia, ¿no? Como hacen en Bolivia, en realidad a veces no cumplen. Los activos, los pasivos, ahí voy a irme directamente a los otros, el cuarto cuerpo. El patrimonio, falta resultados, la composición de resultados, ¿no? Ahora sí. Ahí termina y empieza la composición
la posición monetaria, que son de activos y pasivos. ¿Cuánto de activos tienen y cuánto de pasivos en moneda extranjera? Sobre todo en aquellos países donde hay variación cambiaria. ¿Por qué? Porque si tiene más activos en moneda extranjera y cambia el tipo de cambio, sube. Si sube, entonces la empresa gana por diferencia de cambio, ¿no? ¿Qué es buena posición? Pues eso es una buena posición, tener más activos que pasivos en moneda extranjera cuando suben el tipo de cambio. Si tiene más pasivos que activos, su posición financiera es mala, porque si sube, por decir, el dólar, ¿no? Si aquí tienen dólares, euros, etcétera, si sube alguna de esas monedas y tienen pasivos, entonces van a perder por diferencia de cambio. Por eso se pone, y eso puede ser muy peligroso, y más vale que esté bien definido. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a tener aspectos como hemos visto arriba, contingencias, compromisos. ¿Qué compromisos tienen en este caso de capital comprometido? ¿Ok? ¿Qué cauciones tienen? ¿Qué garantías? ¿Con qué bancos? Tienen con el Banco de Chile por tantos montos de garantías. Ya hemos dicho qué juicios tienen, qué acciones legales y contingencias. Ahí está. Y si es que esas contingencias están registradas como provisiones, y si no, en qué estado están los juicios. ¿Ok? Luego tienen lo que son hechos posteriores. Según esto, no han habido hechos posteriores que afectan, pero algunas empresas sí afectan. Por ejemplo, el COVID es un hecho posterior que afecta sustancialmente a las empresas. Casi todas las empresas bolivianas tienen eso. Y otros asuntos, como el medio ambiente, remuneraciones y algunos otros hechos relevantes. Entonces, repito, ¿no? En la estructura tenemos 4 partes. La información general de la entidad, el resumen de políticas contables, donde no hay cifras, sino relato de cómo se reconoce, cómo se mide, etcétera. Y luego recién viene la composición de cada uno de los rubros más significativos de cuentas de balance y resultados, y la parte 4 son otras revelaciones, ¿no? Como lo hemos ido viendo. Veremos lo mismo en Bolivia. A ver, va a ser más cortito, ¿sí? Memorias. Espero encontrar con notas. A ver, veamos. Aquí tenemos varias memorias. Ahí hay de pilandina. A ver, veamos una de leche igual, en Bolivia, porque la otra Suprole era de leche. Pilandina en Bolivia es, pues, aunque está anticuado, desde el año 2012, pero veamos qué han hecho en Bolivia. A veces no son muy completas, ¿no? No lo toman tan en serio. Veamos dónde está, esta es la memoria. Vamos al estado, a los estados financieros. ¿Qué deben estar más abajo? Ahí está. Bueno, ahí tienen su auditor. Y le llaman balance general, ¿ven? No le llaman estado de situación. Y está clasificado por corriente, no corriente. ¿Ven? Le llaman estado de ganancias y pérdidas. No le llaman estado de resultados. Y está por función. ¿Cómo sé que está por función? Porque muestra el costo de ventas. Cuando no muestra el costo de ventas, no está por función, sino por naturaleza, ¿no? Está el estado de evolución del patrimonio neto. Estado de evolución del patrimonio neto. Y como vamos viendo, siempre es por los ejercicios. En este caso son 2 ejercicios.
En cambio, en el balance general va a ser al. ¿Ok? Es estático. El estado de resultados es por él o por los ejercicios. Bien, son los 4 estados financieros que se tienen. Más el estado de flujo de efectivo, que es por él o por los ejercicios, es más dinámico que estático. Bien. Y las notas a los estados financieros. Entonces, fíjense, la primera nota es naturaleza y objeto de la sociedad. Voy a copiarlo a nuestras diapositivas. Soprole le ha llamado información general de la entidad. Esta otra empresa le ha llamado naturaleza y objeto de la sociedad, que es lo mismo. ¿Ok? Sigamos. Luego la segunda parte, bueno, ahí va a estar el desglose de todo lo que es la empresa, ¿no? Cuando se constituyó. ¿Ven? La nota 2 va a ser bases para la preparación de estados financieros y prácticas contables. Lo voy a copiar. Caramba. Un segundito. Ups. A ver, lo quiero retirar de este lugarcito. Ahora sí. Entonces, la segunda parte es, te llaman bases para la preparación de estados financieros y prácticas contables, que es lo mismo que tenía Soprole como resumen de políticas contables. Y luego viene la composición de los rubros. Veamos. Una vez que tenemos las bases de preparación, ¿dónde están las políticas contables? A ver, veamos, comparemos con Soprole, porque dijimos, aquí tienen que estar cuál es el sistema, métodos y bases de evaluación de los rubros. No tiene que ver cifras, ¿no? ¿En qué periodo? Consideración de ajustes por inflación, uso de estimados, etcétera. Y ahora vamos a tener, y ahora, cómo es que se genera la previsión para cuentas incobrables. Eso se define con un método, ¿no? De morosidad más allá de los 180 días, fíjense. ¿Ok? Y cómo es que se define la incobrabilidad hasta el 100%. Ese es su método en Bolivia, cuidado, que puede ser diferente al que empleen de acuerdo con el decreto 24051. ¿Qué pasa con los inventarios? Recuerdan que en el otro teníamos desglosado los productos terminados, materia prima, las bases de evaluación de productos terminados, composición de costo, etc. Aquí es más resumido, ¿se dan cuenta? Pero igual va a decir, están valuados al costo de producción, primero, y de corrido hablan de la materia prima, pero en ningún caso puede superar, ya saben, no sea nacional e internacional, que no puede exceder su costo, su valor neto de realización. Está mal la palabra ahí, no es costo neto de realización, es valor neto de realización. Pero bueno, eso es lo que han querido decir. En activos fijos lo mismo. Aquí no nos hablan del método, ¿no? Sí, el método es costo promedio ponderado. En activos fijos, dice que los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, ¿no? Los terrenos, edificios, maquinaria, etcétera, han sido valuados de acuerdo a un revalúo técnico el año 2008. Después, los activos fijos posteriores están al costo. Y las depreciaciones de activos fijos, ¿se acuerdan? En el otro se decía que estaban de acuerdo a estimaciones hechas técnicamente. Aquí están tomando el decreto supremo
que me parece que está mal, eso debía ser para el pago del impuesto. Pero bueno, lo están tomando como si fuese cierto. 10 años, 8 años, etcétera. Eso es de acuerdo con disposición legal boliviana. No han hecho una estimación exacta. ¿Qué pasa con los mantenimientos, reparaciones, renovaciones? Y algo que es muy importante, en activos fijos no debiera superarse el valor de uso, ya saben. O sea, no supera el valor recuperable, porque comparan todas esas registraciones contables con el valor de uso. Y el valor de uso, ustedes ya saben cómo sacarlo. El ejemplo del radiotaxi. Entre costo y mercado siempre se toma el más bajo. Tienen derechos de llave intangibles, tienen previsiones para beneficios sociales, el patrimonio, falta de cedo legal, ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Cómo se reconocen? ¿No? Basados en lo devengado y no nos dice exactamente, ¿no? Si en qué momento se reconoce, le falta información. Bueno, por eso Soprole es más completo, ¿no? Ahora entremos a la parte 3. Ya les decía, la parte 3 es composición de los rubros. Ahí está, aquí está más claro. La parte 3 es descripción de los rubros más importantes. Copiamos el texto y lo ponemos aquí. La descripción de los rubros más importantes. Soprole le ha llamado composición de rubros y cuentas de balance y resultado. En este caso, descripción de rubros más importantes. Los rubros más importantes en su composición, aquí están las disponibilidades que tienen en caja, en bancos, en moneda nacional y en moneda extranjera. Las cuentas por cobrar la tienen en clientes, etc. ¿No? Y hasta su previsión para cuentas incobrables. Los saldos con empresas relacionadas y así sucesivamente, otras cuentas por cobrar, inventarios. ¿Qué tienen en inventarios? Lo más importante son los productos terminados y luego tienen embalaje, envases, que es también importante, y embalaje, suministros diversos, y así su composición de los inventarios. Los cargos diferidos tienen esta composición, principalmente están basados en seguros. El activo fijo o propiedad, planta y equipo, lo más importante que tienen son maquinaria, edificios, ¿ok? Y vehículos, ¿sí? Bueno, y activos que están en curso, seguramente que los están construyendo. Algo que no he visto, que parece que aquí se han olvidado. A ver, vamos a repasar ahorita. Quisiera saber cómo se deprecian los edificios, porque el lector quisiera saber cómo se deprecia. Según ellos, estaría adelante. A ver, vamos a ver. Estaba en la parte de aquí, ¿no? De conocimiento, aquí. Están los edificios, parece que se han olvidado. Muebles y enseres, maquinaria, vehículos, y no habla de los edificios. Se han olvidado, aquí le ha faltado, ¿y cómo se deprecian los edificios? Porque aquí, ya en la composición en sí, tenemos edificios, y tienen una depreciación, pero que no sabemos cómo se deprecia. Bueno, alguien se ha olvidado ahí en la descripción, esos errores no hay que cometer. Intangibles. En los intangibles, esta es la composición, tienen derechos de llave y tienen software. ¿Ok? En pasivos, proveedores, tienen proveedores comerciales, tienen ciertos proveedores que suministran leche y así, ¿no? Y tienen anticipo a proveedores, que esto puede ser cuestionable. Después, acuérdense conmigo, eso de anticipo a proveedores está en la norma y va a decir llévelo al activo. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Por eso está en contra. Debería ser activos. No, la norma va a decir que no se netean las cuentas. Bueno, estamos simplemente mirando algo al azar.
el desglose de los sueldos, impuestos, otras obligaciones con bancos, su composición. Y al último, ¿qué va a estar? Estamos a la expectativa de que al último hable de la posición en moneda extranjera, los hechos posteriores, etcétera. Veremos si tienen eso, la cuarta parte. Otros pasivos siguen en composición, ahí tenemos la composición del patrimonio, composición de reservas, de cuentas de resultados de ingresos y gastos, y las operaciones con empresas relacionadas. Y ahora sí viene la cuarta parte. ¿Ven? Posición en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces tenemos igualito como aquí, ¿no? La posición en moneda extranjera. Veremos qué más tienen. Aspectos relevantes, bueno, le pongamos otros aspectos que ellos han considerado relevantes. Aquí le hemos puesto otros asuntos abajo con celestito. Sigamos. Vigencia de las normas en Bolivia. Contingencias, ¿ven? Contingencias. ¿Qué más tienen? Hechos posteriores. Eso es. Esa es la estructura. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que los estados financieros de propósito general son 4 y que como parte de los estados financieros también son las notas a los estados financieros. Esas notas a los estados financieros tienen su propia estructura, que están divididos en 4 partes. Uno, la primera parte que hace la información general de la entidad, desglosando todo lo que es la entidad desde su fundación, su generación, cambios, a qué se dedica, qué tipo de servicios o qué productos vende, etcétera. En este caso, o también como el otro llamado naturaleza y objeto de la sociedad. La segunda parte de las notas contiene un resumen de políticas y prácticas contables o las bases de preparación de estados financieros y prácticas contables, ¿no? Con donde están cómo se miden, cómo se reconocen y cuáles son los métodos. Tercero, la descripción de los rubros más importantes, cuenta por cuenta más importantes, o composición de los rubros. Y la cuarta parte, otros asuntos a revelar, como ser la posición de moneda extranjera, contingencias y hechos posteriores, y algunos más que en el otro caso, compromisos, garantías, etc. Preguntas, jóvenes. Ahora vamos a ver eso a la luz de la NIC 1. Pero ya más rápido, ustedes tienen que leer y el día jueves, muy rápidamente, voy a repasar el resto de las otras condiciones que hacen a la presentación de los estados financieros. No hagan nunca que una empresa solo presente los 4 estados financieros. Necesariamente tiene que presentar también las notas a los estados financieros. Algunas empresas omiten y eso no está bien. Eso es que faltan a la normatividad contable, ¿no? Y no cumplen con lo que significa la profesión. ¿Ok? Vamos, entonces nos vamos al objetivo de la presentación de estados financieros como establece la norma. Sí, en todo caso la norma 1 tiene el objetivo de presentar las
consideraciones generales, las directrices de la estructura, como ya les he explicado, y lo que debe publicarse. Una de las cuestiones muy importantes es que los estados financieros tienen diferentes momentos. Un momento es la fecha de cierre, otro es la terminación de estados financieros y finalmente es la publicación. Y entonces los momentos de los estados financieros son en la línea del tiempo, tienen diferentes momentos. ¿Ok? Uno es la fecha de cierre. Por ejemplo, el 31 de diciembre. ¿Ok? Otro es la fecha en que se concluye la preparación del estado financiero por el contador. ¿De acuerdo? Que puede ser, por decir, febrero o marzo. ¿Ok? Otra es, si la fecha, mucho cuidado, esta palabra es clara, ¿no? La fecha de publicación de los estados financieros. No es cualquier fecha, les diré. Es bien importante lo que les estoy diciendo. No es que el contador agarre y publica. No. Alguien tiene que autorizar la publicación, como vamos a ver en la norma. ¿De acuerdo? Otra es la fecha de... Caramba. Creo que no estoy modificando. Ahora sí. La fecha de aprobación por la Junta. Porque esta de la Junta ya toma decisiones. Esto de la Junta toma ciertas decisiones, por ejemplo, esta tiene ya que ver con qué hacer con las utilidades. Las reservan, las distribuyen, etc. ¿No? Pero cuidado, nunca confundan la fecha de cierre con la fecha de conclusión de la preparación, con la fecha de publicación y la fecha de aprobación de la Junta. Mucho cuidado. ¿De acuerdo? Porque esta otra parte de aquí influye toda esta otra parte de aquí, ¿ok? Lo voy a anotar como digo, mucho cuidado. Estas fechas influyen en cómo tratar, ¿sí?, los hechos posteriores establecidos
en la NIC 10. Mucho cuidado. ¿Ok? Eso va a definir probablemente o no asientos contables. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengan en cuenta. Preguntas. Haciendo referencia al objeto, porque dice, la norma tiene un objetivo, es la presentación de estados financieros, pero la norma establece las consideraciones generales, las directrices para su estructura, como ya les he ido mostrando en parte, y cuándo publicar. Esta publicación, esto de cuándo publicar, es muy importante. Otra vez se nos ha hecho tarde, pero esto es bien importante que lo entiendan. Preguntas, jóvenes. Entonces les voy a mandar enseguida, ya para empezar a que ustedes lean y hagan, que me clasifiquen, que me entreguen estados financieros elaborados, completos, los 4 estados financieros, estos 4 estados financieros, ¿de acuerdo? Y quiero que el estado de resultados me lo entreguen como práctica por naturaleza y función. ¿De acuerdo? Resumidos. Entonces, en este instante voy a ir en busca de mi caso, que tengo por ahí, el caso Beba, que un día ustedes van a conocer. ¿Dónde está? No está aquí Beba. A ver. Hola, ¿me están escuchando? Se ha cortado, creo. ¿Se escucha, licenciado? ¿Se escucha, Sí. licenciado? Entonces, enseguida les voy a poner el caso Beba en Facebook, un balance de comprobación de 3 años, y por favor me van a presentar los estados financieros, pero principalmente el estado de resultados en 2 formas, por función y por naturaleza, como dice la NIC 1. Saben ustedes que la NIC 1 tiene 3 partes, A, B y C. Tienen que ver las 3 partes para poder hacer el ejercicio. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, licenciado. Chao, que estén bien.